Javier Milei, una figura que irrumpió con fuerza inusitada en la arena política argentina y global, representa un fenómeno complejo y multifacético, cuyo ascenso a la presidencia en 2023 ha redefinido el panorama del país sudamericano. Su trayectoria es la de un economista académico que transitó por los medios de comunicación, forjando una imagen de polemista intransigente antes de sumergirse de lleno en la política. Este camino poco convencional, marcado por un discurso radical y una estética rupturista, lo catapultó desde el anonimato mediático a la Casa Rosada en un lapso sorprendentemente corto, capitalizando un profundo hartazgo social. Nacido en Buenos Aires en 1970, Javier Gerardo Milei forjó su formación académica como economista, obteniendo su licenciatura en la Universidad de Belgrano y posgrados en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, y la Universidad Torcuato Di Tella. Antes de su salto a la política, su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de la consultoría, la academia y los think tanks, donde se especializó en crecimiento económico, macroeconomía y finanzas. Esta base teórica, profundamente arraigada en la Escuela Austríaca de Economía, sería la piedra angular de su propuesta política, diferenciándolo de los enfoques más heterodoxos predominantes en el debate público argentino. Sin embargo, fue su faceta de comunicador la que lo catapultó a la fama. A partir de la década de 2010, Milei se convirtió en un rostro habitual de los programas de televisión y radio, donde exponía sus ideas con una vehemencia y un estilo confrontativo que rápidamente captaron la atención del público. Sus intervenciones, a menudo cargadas de gritos y gestos dramáticos, lo convirtieron en un personaje polarizante, amado por unos y detestado por otros, pero innegablemente influyente en la discusión económica y política, preparando el terreno para su incursión electoral. La ideología de Milei se cimenta en los principios del liberalismo clásico y el anarcocapitalismo, postulando una reducción drástica del tamaño y la intervención del Estado en la economía y la vida de los individuos. Es un ferviente defensor de la libertad individual, la propiedad privada y los mercados libres, a los que considera los únicos motores genuinos de la prosperidad. Esta visión, que desafía abiertamente el consenso de posguerra sobre el rol del Estado, lo posicionó como un disruptor radical dentro del espectro político argentino, habitualmente propenso a soluciones más intervencionistas y reguladoras. Su salto a la política se concretó en 2021, cuando fundó el partido La Libertad Avanza y se presentó como candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su campaña, lejos de los moldes tradicionales, se caracterizó por mítines energéticos, una fuerte presencia en redes sociales y un discurso directo y sin concesiones. Contra todo pronóstico, obtuvo un asiento en el Congreso, marcando su entrada formal en la política y demostrando que su popularidad mediática podía traducirse en votos. Esta primera victoria fue una señal clara del emergente descontento ciudadano. El estilo de campaña de Milei se convirtió en una de sus señas de identidad más distintivas y controvertidas. Lejos de la solemnidad o la moderación, el presidente electo adoptó una estética rebelde y performática. Sus apariciones públicas estaban repletas de símbolos como la motosierra, que representaba su promesa de cortar el gasto público y la casta política, y la figura del león, autoidentificándose como un depredador del sistema. Sus exclamaciones de «¡Viva la libertad, carajo!» se convirtieron en un grito de guerra para sus seguidores, encapsulando su espíritu insurrecto y libertario. El concepto de la casta se erigió como el principal enemigo retórico de Milei. Con este término aglutinaba a la clase política tradicional, a los empresarios prebendarios, a los sindicalistas y a todos aquellos sectores que, según su narrativa, se beneficiaban de un sistema corrupto y extractivo a expensas del ciudadano común. Esta demonización de la élite política y económica resonó con un electorado profundamente frustrado por décadas de crisis recurrentes, corrupción endémica y un estancamiento económico que parecía no tener fin, ofreciendo una narrativa simple y potente de culpables y soluciones. Las propuestas económicas de Javier Milei durante su campaña fueron tan audaces como polémicas. Entre las más destacadas se encontraban la dolarización de la economía argentina, la eliminación del Banco Central, una drástica reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales.
Estas medidas, presentadas como la única vía para erradicar la inflación crónica y restaurar el crecimiento, prometían un shock de liberalización que transformaría la estructura productiva y financiera del país. Su agenda contrastaba fuertemente con las políticas económicas históricas de Argentina. La austeridad fiscal es un pilar central de la plataforma de Milei, quien sostiene que el déficit fiscal es la raíz de todos los males económicos argentinos. Su propuesta de ajuste implica recortes profundos en el gasto público, incluyendo subsidios a servicios, programas sociales y la eliminación de ministerios, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal de manera inmediata. Esta visión radical de achicamiento del Estado generó intensos debates sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias sociales, prometiendo un impacto significativo en la vida cotidiana de millones de argentinos. El potencial impacto social de las políticas de Milei generó una preocupación considerable entre diversos sectores de la sociedad. La eliminación de subsidios, la reducción de programas sociales y la desregulación económica, si bien buscan fomentar la eficiencia y la libertad de mercado, también plantean el riesgo de agudizar las desigualdades y aumentar la pobreza en el corto plazo, especialmente entre los segmentos más vulnerables de la población. La tensión entre la ortodoxia económica y la cohesión social se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión sobre su gobierno. El punto de inflexión en la carrera política de Milei fue su sorpresiva victoria en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, de agosto de 2023. Contra la mayoría de los pronósticos, su partido se impuso como la fuerza más votada a nivel nacional, superando a las dos coaliciones tradicionales que habían dominado la política argentina durante décadas cada día. Este resultado sacudió el tablero político y evidenció un hastío generalizado con la clase dirigente, catapultando a Milei como un contendiente serio para la presidencia y cambiando por completo la dinámica electoral. Tras las PASO, Javier Milei se posicionó como un actor central en las elecciones generales de octubre. Enfrentó a Sergio Massa, candidato del oficialismo peronista, y a Patricia Bullrich, representante de la coalición Juntos por el Cambio. Su campaña mantuvo el tono confrontativo y antisistema, consolidando su base de apoyo entre jóvenes, sectores desilusionados con la política y aquellos hartos de la inflación. Aunque no ganó en primera vuelta, su desempeño fue notable, asegurando su lugar en el balotaje contra el candidato oficialista, quien obtuvo la mayor cantidad de votos. El momento culminante de su ascenso fue la victoria en la segunda vuelta electoral, o balotaje, en noviembre de 2023. Milei se impuso con un contundente 55.6% de los votos frente a Sergio Massa, obteniendo el mandato popular para liderar Argentina. Este triunfo no solo representó un cambio radical de gobierno, sino también un giro ideológico sin precedentes en la historia reciente del país, marcando la primera vez que un presidente abiertamente libertario llegaba al poder en Argentina con una agenda de reformas profundas y un mandato claro para transformar el sistema. Asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, y sus primeras acciones estuvieron marcadas por la celeridad y la audacia. Pocos días después de asumir, anunció un decreto de necesidad y urgencia. No, de amplia envergadura, que derogaba y modificaba cientos de leyes y regulaciones en un intento de desburocratizar y desregular la economía. Simultáneamente envió al Congreso la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, un megaproyecto legislativo que buscaba obtener facultades extraordinarias para el Ejecutivo y transformar la estructura del Estado, generando un intenso debate político y legal. Las iniciativas legislativas de Milei, en particular la Ley Ómnibus, enfrentaron un arduo camino en el Congreso. Careciendo de mayoría propia, el oficialismo se vio obligado a negociar con bloques de la oposición dialoguista, lo que llevó a modificaciones sustanciales en el proyecto original y a un proceso legislativo complejo y lleno de tensiones. La capacidad de Milei para forjar alianzas y obtener el respaldo necesario para sus reformas se convirtió en una prueba crucial para la gobernabilidad de su gestión, revelando los desafíos inherentes a la implementación de una agenda tan ambiciosa. En el ámbito de las relaciones internacionales, Javier Milei ha reorientado la política exterior argentina, priorizando lazos con Estados Unidos e Israel, y manifestando un distanciamiento de potencias como China y Brasil en ciertos aspectos.
su decisión de no ingresar al bloque BRICS y su apoyo irrestricto a Israel, incluyendo un viaje oficial al país en medio de un conflicto, reflejan una alineación ideológica clara y una ruptura con la tradición diplomática argentina de no alineamiento. Esta postura, si bien fortalece ciertos lazos, también plantea desafíos y oportunidades en un escenario global complejo. La figura de Javier Milei es profundamente polarizante, generando adhesiones fervientes y rechazos vehementes. Sus seguidores, a menudo jóvenes y desencantados con las opciones políticas tradicionales, ven en él la encarnación de la esperanza y la libertad, el único capaz de romper con el status quo y sacar a Argentina de su declive histórico. Lo perciben como un líder auténtico y valiente, que dice las verdades que otros callan, un agente de cambio dispuesto a enfrentar los poderosos intereses que, según su visión, han hundido al país en la crisis. Sin embargo, sus críticos expresan serias preocupaciones sobre su retórica incendiaria, el impacto social de sus políticas de ajuste y la posible afectación de instituciones democráticas. Sectores de la oposición, sindicatos y organismos de derechos humanos advierten sobre un posible retroceso en derechos sociales y laborales, así como sobre un estilo de gobierno que podría tender al autoritarismo. La implementación de sus reformas, argumentan, podría generar un aumento de la conflictividad social y una fractura aún mayor en el tejido social argentino, poniendo a prueba la resiliencia democrática. El futuro de la presidencia de Javier Milei se presenta como un periodo de grandes desafíos y profunda incertidumbre. La estabilización económica, la lucha contra la inflación y la recuperación del crecimiento son metas ambiciosas que requieren no solo de medidas económicas, sino también de consenso político y social. La capacidad de su gobierno para gestionar la conflictividad social, mantener la gobernabilidad y demostrar que sus políticas pueden generar resultados tangibles será clave para determinar el éxito o fracaso de su ambicioso proyecto de transformación. En última instancia, Javier Milei busca dejar un legado de libertad y prosperidad para Argentina, rompiendo con lo que él considera décadas de populismo y decadencia. Su visión es la de una nación con un Estado mínimo, una economía pujante basada en los mercados y ciudadanos con plena autonomía sobre sus vidas. Su presidencia, ya sea que culmine en el éxito o enfrente obstáculos insuperables, sin duda marcará un antes y un después en la historia política, económica y social de Argentina, redefiniendo el debate sobre el rol del Estado y la sociedad en la construcción del futuro.